Consideremos una barra que está sobre una mesa. Bueno, una porción de él está colocada sobre la mesa, hay una porción que está en el vacío. En el extremo derecho de la barra tenemos una partícula de masa M1. La pregunta es, ¿a qué distancia del extremo izquierdo de la barra actúa la fuerza normal? Porque claro, como hay un contacto entre la barra y la superficie de la mesa, pues existe una fuerza normal. Nos está preguntando a qué distancia se encuentra. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, la barra tiene una longitud L, el valor de L es un dato, entonces nuestras respuestas pueden depender de esa variable L, dado que, repito, lo dan como un dato. Entonces, si tengo una masa de barra M2, el peso actúa pasando por el centro de masa. Entonces, más o menos por acá tendría M2 gravedad. Luego tengo en este extremo, claro, mi diagrama de cuerpo libre va a ser la barra, mi sistema, perdón, va a ser la barra junto con el bloque M1. Entonces, en ese sentido, debo aclarar acá que como tengo la barra haciendo contacto con el piso y la barra haciendo contacto con el objeto de masa M1, entonces hay dos normales, pero aquí me refiero la normal que la mesa ejerce sobre la barra. Para aclarar a cuál normal me refiero. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre no aparecería normal porque estoy incluyendo a M1 como sistema, sino que aparece la fuerza de gravedad. Y la fuerza normal, evidentemente que va a actuar solo en esta porción donde está, es decir, en esta región debería de estar. Lo que no sé es a qué distancia X. Entonces, lo que voy a hacer es considerar mi punto A, que es este. Recordemos que esta es la fuerza normal 1, le voy a escribir así. Y lo que hago es, bueno, el problema debería de, o afirma que el sistema, así como está, se encuentra en equilibrio, por lo tanto podemos aplicar sumatoria de torques en el punto A y eso es igual a 0. Al considerar la sumatoria de torques, pues los brazos de palancas se van a calcular casi de manera directa porque todas las fuerzas en este caso son perpendiculares a la barra. Por lo tanto, en la normal el brazo de palanca es X y esa distancia X es la que nos pregunta el ejercicio. El brazo de palanca del peso sería la distancia L medio si el brazo de palanca de el objeto M1 es toda la distancia L. Por lo que si al sumar torques en el punto A igualamos a 0, tendríamos que el torque, la normal 1 es positivo, nos queda X normal 1 más, o más bien el torque de los dos pesos es negativo, uno sería M2 gravedad por L medios y otro sería M1 gravedad por L. Veamos que no conozco ni X ni la normal 1, pero también puedo aplicar la condición de la sumatoria de fuerzas en Y, que eso es 0. En este caso tengo normal 1 menos M2 gravedad
menos M1 gravedad, y resulta evidente entonces que la normal 1 es igual a M, bueno, lo voy a poner así, M1 más M2 gravedad. Veamos que si reemplazo ese valor de normal 1 acá, tengo que X es igual, bueno, la normal 1 pasaría a dividir, ¿no? Voy a escribir así, M1 más un medio de M2 gravedad sobre M1 más, bueno, por L acá, M1 más M2 gravedad. Entonces vemos que se elimina y X es igual a M1 más un medio de M2 sobre M1 más M2, todo multiplicado por L. Para interpretar ese valor de X, que es la distancia donde actúa la normal, podemos ver la siguiente pregunta. Digamos que armamos un inciso A, una pregunta diferente. ¿Qué sucede si, por ejemplo, la masa 2 es el doble de la masa 1? Entonces, esa distancia X, que es M1 más M2, que es el doble de M1, M1 más M2, que es el doble de M1, por L. Tenemos que la masa 1 se va a eliminar y nos quedaría que X es igual a 1 más 1 sobre 1 más 2 por L. Es decir, que X sería igual a 2/3 de L. En este caso, si decidimos dibujar esa distancia, en el dibujo tenía que hay el dibujo no está a escala, evidentemente no. Bueno, para que esté a escala le voy a poner mejor 1/3. Y lo que vemos en este caso es, si es 1/3, solo para que esté más o menos a escala, que claro, yo parto la barra en 3 porciones. Y en este caso, para esta combinación de valores, la normal está actuando justo en ese extremo. Porque recordemos que eso es 2/3 de L. Ahora, si el extremo, es decir, si la parte que está fuera de la mesa estuviese como lo tenía inicialmente a 2/3, pues quiere decir que en ese caso la normal está fuera del contacto de la barra, lo cual no puede suceder. Porque es decir, la situación que teníamos antes, que no estaba a escala el dibujo, pero en realidad teníamos esto, ¿no? Es decir, 2/3 fuera y 1/3 sobre la mesa. Por lo tanto, en esa situación, la normal estaría a 2/3 de este lado, porque recordemos que la X se mide del extremo izquierdo. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Porque la normal tendría que estar presente únicamente donde hay contacto. Entonces, quiere decir que para esa combinación de valores, que la normal me quede a 2/3 de L, es algo que no puede ocurrir, lo que quiere decir que la barra empezaba a girar. Es decir, un valor de normal en un lugar
en una región donde no hay contacto, pues quiere decir que algo no tiene sentido. En este caso, lo que no tendría sentido es considerar que está en equilibrio, por lo tanto estaría girando. Esa es una forma de verlo. Otra situación que se puede visualizar, porque aquí está actuando justo en el centro, imaginemos que, ahora digo que la masa 1, voy a colocar inciso B, ¿qué sucede? Si la masa 2 es 4 veces la masa 1. En ese caso el X es la masa 1 más un medio de la masa 2, que es 4 veces la masa 1, sobre la masa 1 más la masa 2, que es 4 veces la masa 1, por L. Entonces, en ese caso, el valor de M1 va a desaparecer, arriba quedaría 2, 3, quedaría 3 quintos de L. 3 quintos de la longitud implica que, digamos, voy a colocar aquí normal A. 3 quintos es un poquito menor, digamos que aquí sería normal B. O sea que en el primer caso estaría actuando justo en el punto donde ya no hay, decir, la mesa se acaba, pero con esta combinación M2 igual a 4M1 está a una distancia de 3 quintos, que es un poquito menor que la distancia de 2 tercios. Pero con esto eh, queremos ejemplificar que la normal no necesariamente va a pasar por el centro de masa. El centro de masa, digamos, estaría por acá, de la barra al menos. Pero si nosotros calculamos, digamos para este caso, nosotros calculamos la ubicación del centro de masa del sistema formado por la barra y el bloque, vamos a ver algo interesante. Pensémoslo así, yo tengo entonces un objeto de masa M2, que es la barra, está a una distancia L, y tengo un objeto de masa M1 que está en el extremo izquierdo. Entonces, ¿cómo puedo calcular el centro de masa medido desde acá? Pues lo que hago es considerar la masa de la barra concentrada en un solo punto, y eso es una distancia L medios. Entonces digo aquí, tengo una masa M2 a una distancia M medios, y digo que la barra concentro toda su masa en ese punto. Igual, la partícula, bueno, toda su masa está concentrada a una distancia L. Y vamos a considerar cuál es la ubicación del centro de masa del sistema formado por la barra y el objeto de M1 que está en el borde. Entonces lo que hago es veo la barra como una partícula, el otro objeto es una partícula y calculo la ubicación del centro de masa para esas dos partículas. Entonces recordemos que el X de centro de masa era X1 M1 más X2 M2 sobre X1 más M1, perdón, más M2. Entonces si la primera, si M1 está a una distancia L
de mi origen, que lo he marcado acá, y x2 está a una distancia L medios, lo que podemos ver es que la ubicación del centro de masa del sistema barra objeto o barra partícula es esta de acá. M1 más un medio de M2, M1 más M2 por L. Entonces, ese resultado es justamente esto. Lo que quiere decir es que la fuerza normal en el caso de una barra, de un objeto rígido, no necesariamente va a pasar la fuerza normal por el centro de masa de la barra, pero sí va a pasar por el centro de masa del sistema de cuerpos que tengamos. Entonces, ojo con eso. Pero en el momento que ya la normal esté a una distancia mayor que 2/3, que era el caso que teníamos inicialmente, pero modifiqué, si eso ocurre, pues quiere decir que ni siquiera va a estar en equilibrio, que muy probablemente empezó a girar antes de colocar el objeto de esa forma.